Vamos a dar inicio con la mesa de discusión titulada Órganos, retos y experiencias al afrontar las afectaciones por terremotos. Voy a presentar a las participantes. Está Ávila Rivera Elisa del Carmen, que viene del Centro INA Puebla. Es egresada de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles y maestra en Museología, ambos grados obtenidos en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Se ha desempeñado en el ámbito académico, impartiendo cursos a nivel licenciatura y maestría en la ENCRIM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 1994 a la fecha ha estado adscrita a la sección de restauración del Centro INA Puebla. Ha realizado publicaciones para el INA y la UNAM. Voy a seguir presentándolas para que ya se aborde toda esta parte. López Gutiérrez Viviana, que viene del Centro INA Morelos. Estudió producción de objetos para artes visuales en la Escuela Superior de Artes en Colombia. Posteriormente, en el 2009 a 2014, realizó estudios de licenciatura en Restauración y Conservación en el Instituto para el Arte y Restauración Botticelli, en Cuernavaca, Morelos. Actualmente está cursando la maestría en Estudios de Cultura y Sociedad, y sus actividades se centran desde hace varios años en la investigación y restauración de bienes muebles de importancia histórica. Actualmente se desempeña como restauradora en la sección de restauración del Centro INA Morelos, realizando diversas actividades en atención a sismos. Enseguida, Lumbreras Delgado Claudia Jaciel, quien viene del Centro INA Tlaxcala. Es egresada de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. A partir de enero del 2010 forma parte de la sección de restauración del Centro INA Tlaxcala. En el 2012, a la actualidad, es titular del proyecto de conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles por destino, Patrimonio Cultural del Estado de Tlaxcala, en el que se ha intervenido retablos, pinturas, esculturas y portones. Asimismo, es cotitular del proyecto de protección técnica del patrimonio de Tlaxcala, en el que se ha dado especial apoyo y asesoramiento a comunidades de Tlaxcala que desean conservar sus bienes muebles. Y me parece que son todas. No, Fanny. No, falta Fanny, perdón. Demasiadas hojas. Fanny. Magaña Nieto Fanny, restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. A partir del 2010 ha participado en múltiples proyectos de restauración de patrimonio histórico, de arte moderno y contemporáneo, también dentro de proyectos arqueológicos. Su formación está orientada hacia el campo de la conservación de instrumentos musicales y su tema de titulación es la catalogación de instrumentos musicales de la Fundación Hachenberg y de la Lama. En 2012 fue coordinadora de la sección de restauración del Centro INA Oaxaca. Desde el 2014 es miembro del Seminario de Estudios de Órganos en México y del Seminario Permanente de Conservación de Campana Sonora. En el 2016 y 2017 participó en el proyecto de registro, catalogación e investigación de órganos históricos de la CNCPC y es personal del proyecto de protección técnica y legal del patrimonio cultural mueble de Oaxaca, donde se centra en atender bienes culturales, históricos y arqueológicos. Forma parte también de la Oficina Sismo del Centro INA Oaxaca, donde está a cargo de la gestión y coordinación de los proyectos de restauración y reconstrucción del patrimonio cultural afectado. Bueno, ya presentadas nuestras participantes, les pido un aplauso antes de iniciar. Bueno, tienen 20 minutos para presentar, abordar cada una. Y sí, tenemos una hora. ¿20 minutos? No, perdón. No, sí, perdón. 15 minutos. Bueno, yo creo que para empezar quisiéramos contarles por qué es que estamos aquí, estos 4 estados de la República. La idea original era poder compartir y a lo mejor lograr algunos puntos de acuerdo en torno a la situación que se dio con los órganos históricos
en templos que fueron afectados durante los terremotos del año pasado y uno que hubo en febrero de este año. Y bueno, pues por eso está Tlaxcala, Morelos, Puebla y Oaxaca, que son algunos de los estados más afectados, tenemos otros más, pero bueno, es un poco la idea de que estemos aquí y que el formato sea más bien como una mesa de discusión, para que igual los invitamos a ustedes cuando ahorita estamos platicando a que participen y bueno, pues eso sería como una breve introducción de por qué estamos aquí nosotros. Un poco para platicar. Sí, ¿ya se escucha? Nuestras experiencias en la mecánica, pero bueno, un poco para abordar. En Tlaxcala es uno de los estados que se contó con afectaciones causadas por el sismo del 19 de septiembre en específico, y afortunadamente no tuvimos tantas afectaciones como es el caso de Morelos o Oaxaca, Estado de México, pero sí hubo algunas afectaciones en cuanto a órganos y fue como de manera muy particular, ¿no? Tenemos así 3 órganos afectados directamente por el sismo y no fue por una cuestión propia del órgano, sino por factores externos que tienen que ver más bien con la cuestión del inmueble. En el caso de estos órganos que se afectaron fue porque había rosetones en las bóvedas del coro de los templos en los que se ubicaban. Bueno, en 2 de ellos que se desprendieron, pues vinieron uno de ellos sobre el órgano y el otro pues casi pasó a un lado, que sí pasó a afectar un poco, y el otro presentó un poco de desajuste y material igual que cayó sobre el órgano. Y tenemos otro órgano que también más bien tiene como materiales también que cayeron de la bóveda de uno de los tipos que se afectó, creo que son 4, y bueno, esos son como nuestros como a grandes rasgos nuestras afectaciones. En uno de ellos, el más grande, el rosetón pasó a traer parte de la trompetería que estaba pues en la fachada y pues vino hacia abajo, ¿no? Y muchos escombros. Y uno de los retos a los que nos enfrentamos nosotros, pues como restauradores de Centro INA, tenemos un universo grande de materiales y bueno, en el caso de órganos, pues al menos la mayoría, no sé si Elisa me dejará mentir, no tenemos la preparación para enfrentarnos a este tipo de bienes, ¿no? Retablos, esculturas, portones, hasta campanas, tenemos más acercamiento que en el caso de órganos. En el caso de órganos, algunas capacitaciones que nos han dado, así como de embarrada aquí en la Coordinación de Conservación, pero han sido muy breves. Entonces, cuando llegamos y nos enfrentamos a esta situación, pues lo primero que nos dice el instinto es, pues, toma fotografías, toma medidas generales, no toques, no muevas nada, porque pues, no sabemos qué podemos afectar al conocer que es un instrumento muy complejo. Entonces, esto fue lo que al menos Centro INA Tlaxcala hizo. Tomó medidas generales, determinó que pues nadie podía tocar nada, que los elementos se quedaran allí y fue pedir como socorro, auxilio a la Coordinación de Conservación, porque son los que pues sabemos que tienen como más experiencia y que hay gente que está más capacitada para apoyar en esta situación. Otra de las cuestiones a las que nos enfrentamos fue el desconocimiento en cuanto a las intervenciones. Como obviamente no tenemos pues este conocimiento especializado, no sabemos cómo elaborar un catálogo de presupuestos, entonces a nosotros nos empezaron a presionar, urge ya que tengas tu presupuesto para conciliar con la aseguradora, pero para nosotros es más fácil hacer un catálogo de conceptos para recuperar un recurso para una afectación de un retablo, una escultura o una pintura que estamos más familiarizados, que en el caso de un órgano, ¿no? Que desconocemos procedimientos, conocemos materiales, y pues con lo poco que nos mandó la Coordinación de Conservación y pues como nuestro sentido común nos dio a entender, elaboramos un catálogo de presupuestos para hacer una negociación ante el seguro, porque urgía, ¿no? Ya tenías que subirlo ya y hacerlo pues lo más pronto posible. Eso fueron como uno de nuestros retos en el estado de Tlaxcala, y que bueno, también ahorita ya la Coordinación de Conservación nos ha apoyado ya más con los dictámenes ya más en forma, porque pues nosotros solo era así, le cayó un rosetón, presentó fracturas, lo que es la trompetería, hay varios elementos en el piso, no sabemos qué son, pues necesitamos ayuda. Eso es como a grandes rasgos nuestro... Y seguimos en eso, ¿no? Porque actualmente pues está ya en estos presupuestos, pero no sabemos quién nos va a intervenir. Hemos estado platicando con la coordinación si es que ellos lo van a intervenir o quién lo va a intervenir, porque estamos en el entendido de que no puede ser cualquier restaurador ni cualquier persona. Entonces eso es como lo que está ahorita como en camino, al menos en el Centro INA Tlaxcala.
Bueno, el caso de Puebla es muy parecido al de Tlaxcala, lo único que en Puebla tenemos 620 inmuebles afectados, con todos sus bienes muebles, y en la región de Puebla hubo muchísima producción de órganos tubulares y de armonios, entonces tenemos muchos instrumentos que, si bien no todos sufrieron afectación directa por el sismo, sí sufrieron afectaciones previas, por ejemplo al sismo, porque ha llegado gente que dice que los va a arreglar. Entonces, con el sismo, durante nuestros recorridos llegamos a encontrar algunos órganos desarmados. Preguntamos a la gente quién estaba haciendo el trabajo, pues quién sabe, o sea, nunca nos quisieron decir porque pues, sabían que no habían pedido autorización al instituto. Entonces tenemos esos casos. Tenemos casos en los que sí fueron afectados por elementos de yesería que llegaron a caer sobre los muebles o sobre las flautas. Y tenemos también ahorita los casos de órganos que se tienen que proteger porque ya iniciaron las obras de intervención de los inmuebles. Entonces, pues hay que hacerles sus encofrados o ver de qué forma se pueden proteger, aunque en el caso de los templos que están cerca de donde estuvo la zona del epicentro del sismo, los coros resultaron gravemente afectados, ¿no? Entonces sí tenemos al menos 3, 4, no sé si un poquito más, de casos en los que el área de monumentos nos está pidiendo que los órganos se desarmen. Y al menos uno de los casos es un órgano muy grande, muy pesado. El piso donde, que está sosteniendo al órgano incluso sufrió una deformación. No se había podido subir a esos coros porque no se había apuntalado, entonces no podíamos ni siquiera subir a checar, ni a tomar medidas, ni fotografías. Ahorita la situación es que ya está todo apuntalado y pues sí necesitamos como claridad en el asunto de cómo se van a distribuir los recursos. Como lo comentaba Jaciel, no sabemos si va a haber recursos del seguro o de Fonden, y pues si hay pocos restauradores para atender todos los bienes muebles que fueron afectados por el sismo, tenemos aún menos restauradores especialistas en órganos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera proponer que pues de aquí, de esta reunión, salieran propuestas de especialistas que pudieran apoyarnos en la atención más emergente de órganos que están en situación pues de desprotección y que urge poderles dar la atención que necesitan, ¿no? En el caso de Morelos, sí es como parecido a lo que comentan las otras compañeras de los centros SINA, pero aquí hay una particularidad, y es que en el momento en el que se hacían los recorridos, entró antes, con el seguro, antes había entrado otro recorrido de brigadas que eran el API, los apoyos emergentes, pero estábamos como en tanta presión que no teníamos como esta coordinación para ir precisamente a ver cómo lo estaban haciendo, si era de manera correcta o no correcta. Entonces, en el caso de los órganos sufrió mucho, y esto nos dimos cuenta mucho después, lastimosamente. Entonces, a nuestra preocupación, nosotros como sección de conservación del Centro INA Morelos, se establecieron unas rutas identificando en qué inmuebles estaban órganos afectados, ya sea por el sismo o antes del sismo. Entonces, en este caso, se hicieron una revisión de 14 inmuebles que contenían los órganos, y le pedimos apoyo a Norma Peña, primero, muchas gracias, quien se armó un grupo con especialistas. En este caso fue José Luis, y especialista en órganos, y el restaurador Gonzalo Fructuoso. Ellos hicieron pues un recorrido donde hacían el diagnóstico y cómo estaban los órganos en alguno de los templos. Pero aquí en un estudio, pues así, o sea, el caso como más relevante es uno que se llama en el Templo Señor del Pueblo, que queda en Amayuca, donde la empresa
que fue a hacer como la protección API, dijo que le estorbaba para hacer como todas sus obras en el coro y lo desarmó. Los jaló, les quitó toda la, o sea, ahí en una de las imágenes que traje como de apoyo, este es el equipo, hicimos como todo el recorrido de conformación entre Morelos para ese entonces. Este es el órgano, lo embalaron a como les dio a entender, ¿no? Lo hicieron literalmente pedazos, que lo metieron en cajas. Y pues ya con esta inquietud que teníamos, el equipo de restauración, pues con esta ayuda de los dos especialistas se desembaló y se volvió a armar correctamente, pero nos comentaba que lastimosamente no tienen como una referencia de cómo era. Entonces, por el momento se quedó en cajas, embalado correctamente para que pueda respirar, porque estaba con hongos. Como pueden ver, era como una base y la tenían para poner la cal. O sea, todas las partes del órgano estaban así como alrededor del templo, y entonces era como rescatar qué función estaba cumpliendo, qué no en el órgano, ¿no? Entonces, pues estas fueron como una de las acciones que se empezaron a trabajar en conjunto y que de alguna manera sí fue como exitoso por el momento, y pues esperando a ver qué procede precisamente para salvar cada uno de los órganos que sufrieron en sismos. Bueno, pues en Oaxaca la situación no es distinta, aunque ahí hemos logrado que no se desarme ningún órgano hasta que, pues bueno, por lo menos logremos algo un poco más pensado, ¿no? Lo que sí tenemos es muchísima presión porque obviamente tenemos que cumplir metas por parte del gobierno federal de restauración de los templos dañados. Y esto implica que las restauraciones se tienen que hacer muy rápido, sobre todo las de los edificios. Y pues bueno, las obras arquitectónicas están avanzando a pasos agigantados y nosotros necesitamos hacer los desmontajes o las protecciones de una manera pues igual de rápido, ¿no? Y esto implica que si no lo logramos hacer bien, pues bueno, vamos a generar un daño irreparable en los órganos. Por supuesto que nos estamos acercando en Oaxaca y bueno, seguro aquí la coordinación estará asesorando a los demás estados sobre con quién hacerlo. Pero otra realidad que tenemos en México es que no hay los especialistas suficientes, ¿no? Podríamos hablar de 1, 2, tal vez, ¿no? que son que cuentan con el perfil calificado para poder hacer estos trabajos, pero que además, dada su especialidad, ellos saben que para poder hacer un proceso de desmontaje pues se necesita tiempo. Y además son gente que todo el mundo le está llamando de Chiapas, de Oaxaca, y bueno, no sabemos si van a poder hacer todos estos trabajos ellos solos y en el tiempo que les estamos pidiendo. Y bueno, pues no sé qué más comentarles. Sobre todo estamos trabajando muy de cerca con los arquitectos para que se pueda hacer todo lo posible por no tener que desmontar ningún órgano, por hacer estructuras o plataformas especiales para mantenerlos en su sitio, pero eso también impacta en los costos de la restauración y bueno, a veces se va a poder hacer, a veces no. A veces también uno detecta que los arquitectos quieren las cosas como quítamelo porque me estorba, pero realmente no es tan necesario, y ahí estamos como trabajando muy arduamente. Pero hay ocasiones, como decía Elisa, que el daño del inmueble o sea, es imposible no tener que mover absolutamente todo lo que está dentro, porque hay templos que no se acabaron de caer y que hay que derrumbar para reconstruir muchas partes. Vaya que no podemos evitarlo, ¿no? Hay que desmontar y hay que retirar los órganos y otros instrumentos, ¿no? En el caso de Puebla, pues muchos armonios, también Morelos, bueno, armonios hay en la mayor cantidad de los templos, pero por ejemplo en Oaxaca tenemos por ahí de todo tipo de instrumentos, ¿no? Clavicordios, tenemos instrumentos de aliento, bueno, y nos aparecen muchas sorpresas, ¿no? Otra cosa que yo he encontrado es que, bueno, los órganos se dejaron de tocar hace mucho tiempo, ¿no?
Entonces también son elementos que la gente pues ya no se identifica tanto con ellos y muchos sus partes han sido como disgregadas, ¿no? A veces en el mismo coro, pero en otras ocasiones pues se encuentra uno en las cubiertas de los templos, en las sacristías, en diferentes lugares, ¿no? Ahorita con el sismo se ha tenido que escombrar toditito para que se pueda hacer el trabajo de intervención de los inmuebles. Y pues yo sí he encontrado partes que digo, bueno, pues esto es de un órgano, pero hay albañiles y arquitectos, o sea, mucha gente que no sabe o no puede identificar si son partes del órgano. Entonces todo esto pues está destinado a disgregarse de su origen, ¿no? Del propio órgano, ¿no? Entonces, pues bueno, hace 15 días fueron José Luis y Tectín a apoyarnos en la zona cercana a la afectación mayor, que es Chautla de Tapia, y estuvimos haciendo un recorrido viendo los órganos que tienen más problemas, ¿no? No porque se hayan afectado por el sismo, sino porque los coros están muy afectados. Y a partir de esta visita, pues nos dijeron, bueno, en esta población que se llama Jicotlán en específico, pues pueden, por ejemplo, proteger los remates que son jalados y que ya los habían medio jalado los albañiles, una pintura de un arcángel que ya tenía un brazo y un pie roto porque pues se volteó el albañil y estaban poniendo pues los elementos estos de puntales y le pegaron, ¿no? Entonces fuimos, quitamos estos elementos, los protegimos y creo que pues este tipo de coordinación, o sea, si no hay tantos especialistas, pues sí podemos conseguir que los restauradores que vayan a hacer los trabajos, pues se les dé la capacitación para que por un lado puedan identificar las partes que componen a un órgano y que podamos concentrar todo, al menos dentro del coro o dentro de la caja protectora del órgano y que por otro lado pues tratemos de hacer las intervenciones mínimas porque una vez que el inmueble esté restaurado pues vamos a tener la caja y todo ahí metido y que, o sea, no creo que haya suficiente dinero como para dejarlos como estaban, ya no digamos sonando, ¿no? Entonces, pues sí, también tenemos que medir desde ahorita hasta dónde vamos a llegar en cada órgano con base en la problemática específica que cada uno tiene, ¿no? Pues bueno, en cuanto a la capacitación de los restauradores en los estados, ya ha habido esfuerzos por parte de la Coordinación Nacional y de la Escuela de Restauración por pues justo transmitir este conocimiento, ¿no? Se hizo una capacitación para el llenado de una ficha de registro y esa capacitación incluyó como el conocimiento de la generalidad de las partes del órgano. Sin embargo, pues bueno, ustedes saben perfectamente que un órgano es muy complejo y que incluso nosotros que nos dedicamos a este campo, pues es poder conocer un órgano, pues cada uno es distinto y a nosotros nos ha llevado varios años poder tener el suficiente ojo para poder no solamente reconocer las partes por su nombre y todo, sino cómo funcionan, etcétera. Entonces nos queda claro que el esfuerzo pues no ha sido suficiente y ahorita el asunto del registro pues se vuelve todavía más importante, es un registro que todavía no hemos logrado y que pues bueno tenemos que extender o más bien frenar un poquito esa parte para poder ver cómo vamos a atender estos órganos, porque la realidad es que no vamos a tener tiempo de ir, llenar una ficha del órgano que está dañado y después de eso evaluar y todo eso, ¿no? Porque es como atención emergente. O sea, nosotros como INA seguimos como si hubiera temblado ayer, porque son muchísimos inmuebles, más o menos son 2.500, 2.300 a nivel nacional, y vaya, la plantilla del INA tampoco ha crecido, no tenemos más personal para atender todo esto, y pues ahora sí que nos estamos dividiendo en 1.000.
Prácticamente ya es como la parte de lo que comenta Fanny, ¿no? La presión, porque realmente en Tlaxcala se ha avanzado mucho con los demás intervenciones de los demás bienes. Realmente los que quedan pendientes son los órganos, porque justamente los hemos detenido y es lo que nos está que falta, porque ya tienen que terminar en Tlaxcala y hay que irle dando cauce, y entonces pues viene la parte que justamente ya se comentaba con Norma. ¿Quién lo va a intervenir? Porque obviamente nosotras no vamos a hacer y tiene que ser exacto que por lo menos aquí, ¿no? Entonces, y también tomar en cuenta que estos órganos ya no están en uso y que prácticamente la restauración solo va a ser como para reparar lo que el sismo hizo y no para que vuelvan a estar en función. Entonces, pues este es el problema en el que nos enfrentamos. Y, por ejemplo, dada como toda esta información, también nos encontramos que los órganos que estaban dentro de cada uno de los templos, uno cogía como roperos. Entonces, uno ve un órgano, pero ya tiene otra función. Entonces, como si se va a volver a la función inicial del instrumento, uno. Dos, la gente ya no le da importancia al órgano como tal, porque hay otros que ya le metieron como otra maquinaria para que en el momento de la Eucaristía, de la misa, pues sonara con una grabadorcita que le pusieron adentro, que tocara como un órgano ficticio, por decirlo así. Entonces también es como ver cómo lo han adaptado a sus necesidades, teniendo el casco, por decirlo así. Y los que de verdad están como ya cumpliendo como la función de órgano, que no han tenido ninguna intervención, cómo hacer para conservarlos de tal manera que pues, no se le cause como más daño. Y gracias a este recorrido que les comentaba anteriormente, nos dimos cuenta también que no hay un registro en sí de esos instrumentos musicales, más que todo órganos y armonios. Entonces sí, empezar primero por un registro de estos fueron los 14 que se detectaron, pero sé que pueden haber más, y en qué condiciones están y qué función está cumpliendo. Entonces me pareció muy interesante la ficha que nos mostraba ahorita uno de los ponentes, y creo que podría empezar por algo muy sencillo, ¿no? Es como la ficha para pasarle precisamente hasta los restauradores que están en cada uno de los inmuebles restaurando, de cómo hacer la catalogación de ese bien, ya sea que lo hagan o no sé si hay sí como una comunicación, que se arme como un equipo de verdad para eso. Pues bueno, no sé, yo más bien me gustaría esperarme un poco porque estoy anotando cosas. Bueno, como la idea de este espacio es una mesa de discusión, si alguien quisiera hacer alguna intervención en este momento antes de que fueran preguntas y respuestas, creo que es válido y podría reforzar un poco todo este diálogo. Hola, de nuevo. Pues nada más comentarles que, y para que todo el mundo sepa, que tanto el seguro que va a cubrir los daños que originaron los sismos, en este caso específicamente a los órganos, es únicamente para resarcir los daños ocasionados por los sismos, ¿no? Es importante que todo el mundo lo sepa, porque no es que tengamos dinero para poder hacer restauraciones integrales, ¿no? O proyectos de restauración que duren 12 años justo para una conservación integral. Tenemos muchísimo trabajo y este trabajo pues va a requerir muchos años y la suma de muchos esfuerzos, en el que justo el domingo me tocó ir a una comunidad en Osolotepec, que es solo una de las comunidades que vamos a darle atención de manera integral, tratando de no nada más resarcir los daños, sino también de tratar de mejorar las características, el estado de conservación que tenía ya previamente tanto los bienes al interior como su inmueble. Y uno de los factores que comentábamos es, le pedíamos además a la comunidad paciencia, porque también estabilizar un edificio de arquitectura de tierra tampoco es que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y bueno, yo creo que con los órganos ahorita pues estamos viendo que además de todo eso pues vamos a tener que también estar solicitando paciencia y generar diferentes actividades
actividades que nos permitan como INA hacernos presente y dar conocimiento de todas las acciones que estamos dando. Yo sé que cada comunidad es un mundo, ¿no? Tenemos comunidades muy aguerridas como en Tlaxcala, en donde, bueno, cada que nos llaman de Tlaxcala es así de, en serio nos van a linchar mañana. Tenemos también comunidades muy desesperadas en Puebla, ¿no? En el que también, pues, no nada más han perdido un órgano, sino perdieron muchos otros espacios que para ellos eran sumamente importantes. Y bueno, desde acá de la coordinación hemos estado trabajando en algunas reuniones con Norma, en el que justo veíamos la importancia de sumar esfuerzos, de pues pancartas, comunicados, videos, ¿no? Platicando también con Fanny en los recorridos, veíamos que era importante también difundirlo a los centros INA, pero también involucrar a otras instancias como son gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos estatales, universidades, para que todos podamos ser portavoz de todo lo que estamos haciendo, ¿no? A veces en Puebla nos está pasando ahorita, ¿no? Me llegó un video de lo que ha estado haciendo el gobierno del estado, ¿no? Y de pronto ¿y el INA en dónde estamos? Pues trabajando a marchas forzadas, ¿no? En todo este espacio. Entonces, nada más con respecto a lo que tú mencionabas, Viviana, sí es importante pues no dar expectativas, ¿no? Mencionar que de esto vamos a sacar mucho, porque tenemos justo la posibilidad de tener y hacer el registro de todo lo que tenemos, ¿no? De todos estos 2.800 inmuebles que se vieron afectados y de los más de 6.000 bienes afectados en los 11 estados, ya tenemos fotografías, ¿no? Ya tenemos un registro, ya tenemos ubicación como de todos estos espacios que nos permitirán también ir planeando a corto, mediano y largo plazo con las diferentes gestiones del INAH que tengan que enfocarse a esto para su conservación y sobre todo para resarcir los daños, ¿no? En donde quizás no vamos a tener un órgano que funcionaba anteriormente de ropero completamente ya en funcionalidad, pero en donde quizás sí podríamos estar haciendo todo el registro necesario para una conservación histórica, ¿no? Ahí hubo un órgano con esas características. Y otro de los elementos que también veíamos que era importante es, bueno, tenemos este problema en estas 11 entidades, también tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con los que tenemos, que no se han dañado, ¿no? Y cómo podríamos también mejorar y poder proponer medidas de conservación preventiva para un futuro, ¿no? Que también creo que es importante, y yo creo que un gran paso que se ha dado entre escuela y coordinación y algunos centros INA es que hemos estado empezando a hacer el registro de lo que tenemos, ¿no? El registro al menos material, que ahí hay otra parte que también tendríamos que estar lanzando una línea de trabajo a futuro, que es el registro sonoro, ¿no? No podemos estar conservando nada más como la materialidad, sino también de qué es y cómo está sonando en este momento, por si un día, por si mañana hay una intervención no adecuada que modifique absolutamente todas las características de lo que tiene. Entonces, creo que hay mucho trabajo. Dejo como esta bola de ideas sobre la mesa y creo que pues más bien sería cuestión de sentarnos a poder también planificar, que necesitamos, además de atender la emergencia y la urgencia con todas las comunidades, podernos dar estos 5 minutos de poder planear, ¿no? Bueno, ahorita que estaba comentando Irlanda al respecto de lo que va a financiar el seguro, creo que a un año del sismo también se han estado presentando más deterioros, ¿no? En una de las visitas que hicimos encontramos un órgano que pues, prácticamente es lo único que permaneció en el templo, pero pues el templo ya lo están ocupando las palomas y el órgano se está convirtiendo en la casa de las palomas, ¿no? Entonces, pues los tubos están sirviendo de nidos,
se caen los huevos o los polluelos, se mueren allá adentro. No, ese lugar de verdad que es pues realmente peligroso para la gente que va a llegar a limpiar ese lugar, pero también no podemos permitir que pueda suceder esto en varios lugares, ¿no? O sea, sí necesitamos pues tomar acciones pues preventivas ya, ¿no? Porque pues sí, el seguro nos va a solucionar lo que afectó el sismo, pero yo quiero ver el dinero que se consideró para ese templo, que seguramente no se consideró nada para ese órgano y que ya ahorita tiene una de daños colaterales impresionantes, ¿no? Bueno, son muchas cosas, pero qué bueno que están sucediendo aquí. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que el hecho, bueno, los sismos, y ahorita lo veo claramente, nos está llevando a un límite. Nos llevó a un límite, no nos está llevando. Sí, a mí me han llamado, bueno, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, y de veras a veces no se da uno abasto estar en la computadora tratando de solucionar, de hacer números, en fin, ¿sí? Todo esto también me ha impactado mucho, pues ahorita estoy afuera, pero finalmente me llaman, ¿no? Y muchas veces he tenido que hacer las cosas, o sentarme a hacer cuentas, o de días, de dinero, lo que sea, solo con fotos, lo cual no es lo mejor, pero de eso a nada, mejor tener fotos, ¿sí? Algo con lo que me he topado ya varias veces, y ya lo dejaron ver, por supuesto, es que la urgencia de apuntalar, ¿sí? Al menos en Jicotlán, resulta ser que sí, ya apuntalaron, qué bueno, pero ahora es bien difícil mover el órgano porque está todo apuntalado. Yo pregunté, y abajo está, no, es que abajo también está apuntalado. Sí. Hay un huequito que ya empieza uno en la ciencia ficción, ¿no? Y entonces no está fácil, no es ningún chiste tampoco. Todo lo que han estado diciendo es verdaderamente, bueno, hay casos que yo no conocía y que son terribles. Esto que tú dices, Elisa, que dicen, ya este órgano que estaba desarmado ya, sí se pierde mucha información, sí, aunque lo hayan hecho desordenadamente, es posible recuperarlo, pero es muchísimo trabajo recuperarlo. Entonces, estoy pensando en voz alta. Yo creo que sí, y bueno, ya también Irlanda hace un ratito me abordó para algo así, y yo alguna vez pensé, después de los temblores, me sentí escribir un poquito, pero también las dinámicas propias de uno, yo me mudé a San Luis Potosí, ya estaba en eso, y después también ese tiempo que ocupa uno, pues como ya necesitas producir también para vivir, ¿no? Pero ahorita se está dando la situación en donde podemos conjuntar las opiniones y las maneras de todo el mundo, y bueno, Irlanda ya me lo expuso, para poderlo sumar de una mejor manera, primero, y más coordinados, ¿sí? No estar dando palos de ciego, eso es lo peor que se puede hacer, ¿sí? Sabiendo perfectamente qué se hace, ¿no? Yo creo que lo que dijo Fanny es muy, muy importante, ahorita es urgente, no habemos tantos, pero está este grupo de mujeres jóvenes, que yo digo que han hecho un extraordinario trabajo y que están moviéndose como de veras impresionantemente, y eso ha ayudado mucho. Creo que coordinando mejor todo va a ayudar más, ¿sí? Bueno, hoy mismo creo es la presentación del libro, ¿sí? Y eso es un gran logro. Ahorita es emergencia, y yo propongo creo es lo que te referías, la ficha que se llena así rapidito. Es mejor tener una ficha técnica
inmediata que no tener nada, ¿sí? Ahorita para llenar una ficha muy particularizada no va a haber tiempo. Es un gran trabajo sin duda, y ya será para muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahí está ya la ficha hecha, nada más hay que imprimir muchas, llevarlas a los centros SIGNA. Sí va a haber que hacer como, no sé, ustedes están adentro ahorita de coordinación, ustedes están en los centros SIGNA, coordinar una manera, que ya ha habido aquí, ya con Fanny me dijo algo también, de platicar con todos los centros SIGNA dañados al menos, ¿sí? Sería bueno con todos, como planteabas, finalmente son bienes que ahí están, pero ahorita los urgentes son los dañados, ya sea por el daño mismo que sufrieron o por lo que sufre el templo, ¿sí? Entonces es complicado, está complicado. Yo de veras esto de bajar un órgano cuando ya está todo controlado y ya no cabe por donde debería caber, pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Sí? Ajá. Entonces, bueno, yo propongo que sí se conjunten ya estas ideas, ¿sí? Y que sea más coordinado, de manera que todos sepamos qué se está haciendo en todos lados, cuáles son los problemas que han sufrido otros lados, y yo creo que esto ha llevado mucho ahorita, ¿sabes? Yo no conocía los casos de Morelos, de Tlaxcala, conocía este lado, ¿sí? Y algunos, no todos, ¿sí? Son muchos. Y entonces hacer algo, no sé de qué manera, una reunión, una reunión que se llame como ustedes quieran, los nombres no importan, siempre que sean útiles, y bueno, yo ahí estoy si quieren, pues, para aportar. Yo estuve adentro del INAH, bueno, otra vez estoy, ya tengo un año otra vez la muchacha, casi un año. Y pues hacer algo que de veras sirva, no vamos a esperar a que lleguen los grandes organeros, ni los organeros, ni para que nos ayuden, no se puede eso no se puede, es mejor hacer algo y va a ser más útil, se van a salvar más cosas, se van a documentar más cosas si ya lo hacemos nosotros, que esperar a que llegue no sé quién. Yo nada más quería comentar una cosita muy rápida. Hay una ficha adicional, aparte de lo que se han presentado y de lo que se va a presentar al rato en la vida. Una ficha muchísimo más precisa, mucho más sencilla, que se generó en la Coordinación Nacional de Conservación, en el grupo de órganos, que estaría muy interesante que se acercaran. Principalmente se conforma o se llena de fotografías para que ustedes la puedan tener, ¿no? Y otra cosa es, como en ciertos casos excepcionales, bueno, yo sé que tenemos daño en un montón de templos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Oaxaca tuvimos el caso de que el inmueble se dañó tanto que empezó a llover y se empezó a mojar todo lo que estaba dentro y se ondearon muchísimas cosas, entre ellas el órgano, y también pues la coordinación, yo sé que tiene igual de carga de trabajo que nosotros y todo, pero bueno, pues nos apoyó, hicimos una semana completa en la comunidad trabajando para limpiar absolutamente todo, no solo los instrumentos musicales, no los retablos de escultura. Entonces estaría muy bien como en esos casos que ya son todavía más graves dentro de lo grave, como acercarse a la coordinación. Lo hicimos ya también, ¿no? En algunas películas. Con Panorama y ya lo he visto. Ok. Bueno, yo nada más quería puntualizar algunas cosillas. Actualmente en la coordinación estamos teniendo como el trabajo directo con los centros SIGNA. No hemos conjuntado, como dice Daniel, a todos al mismo tiempo, sino más bien se ha ido por estado para ir resolviendo. Creo que la punta de lanza en la forma de que estamos organizándonos ahorita, contamos con José Luis Acevedo, que es organero nuevamente, y en la punta de lanza creo que fue Morelos, porque el centro INAH la verdad es que se organizó súper bien, nos organizó esas 3 rutas y definieron en tanto tiempo, es un tiempo muy corto, pero se va a realizar todo. Como menciona Daniel, había veces que sí, ya había cuestiones que estaban apuntaladas y que los órganos ya estaban ahí, que no había manera de realizar profundamente. Sin embargo, el registro que ya se está llevando a cabo, al momento de que estás dando también la atención a todos los órganos que están, órganos, armonios y en cuantos, ¿no? Al momento de que te estás realizando, también estás realizando el registro.
Como dice Fanny, tenemos una ficha es más liviana que la que se va a presentar en un rato. En un rato es una ficha más profunda, requiere de más tiempo. Esta es una ficha que obviamente es como más para hacer un registro más rápido. Creo que bueno, es lo que nosotros ocupamos en este momento para hacer el registro de órganos de diversos estados, porque consideramos que también es importante saber qué es lo que tenemos, y más, o sea, particularmente en los estados donde hay daño, pues justamente recuperar esa información. Ahora, otra cuestión importante es de que se está yendo a los sitios, porque lo que nos preocupaba sobremanera era el que de repente surgió como el temor de que se tenía que desarmar muchos órganos. Entonces creo que es importante que especialistas vayan a ver si realmente se requieren desarmar esos órganos o no, porque si no, después del boom de desarmar todos los órganos, se van a quedar ahí y vamos a perder muchísima información. Entonces lo primero que tenemos que ver es realmente cuántos órganos se tienen que desarmar, o se resuelve la situación solo con encofrar, de qué manera, y trabajando en conjunto con los centros INA. Y bueno, pues creo que es todo. Yo en relación a la capacitación que mencionabas, Daniel, yo creo que más que reunirnos en un lugar como ahorita, sí estaría súper bien si pudiésemos ir a dar, al menos todas las restauradoras de Centro INA con un especialista, una atención emergente a un órgano que tenga un problema específico, ¿no? Y de esa forma todas las restauradoras de Centro INA pueden ver cuáles son los elementos generales que componen un órgano, o sea, creo que la experiencia real, en vivo y en directo es muchísimo mejor y nos va a ayudar a dar un pasito, pero un pasito más adelante. Bueno, yo quería comentar respecto a la experiencia que comentaba Fanny, eso fue en el 2015 y efectivamente se hizo una especie de taller en donde era teórico y práctico y se visitaron 3 órganos y tenían la intención de llenar una ficha, ¿no? Como conclusiones, lo que a nosotros nos quedó es que de pronto era abrumador, era tanta la información que los propios restauradores y así nos los dijeron, ¿saben qué? Es que mejor les mandamos las fotos y ustedes háganlo, ¿no? Hay una realidad ahorita que ya nos alcanzó y que ya no es posible y a lo mejor las fotos podrán ser muy útiles, pero sí creo que más allá del ejemplo de ficha que usemos, incluso podría ser sin una ficha, ¿no? Para lo que servirá el libro es para entender las partes y a partir de eso levantar lo que sea que se pueda levantar, ¿no? Quizás estoy de acuerdo en que es necesario organizarnos, como dice Daniel, tampoco vamos a esperar a que lleguen, ¿no?, las grandes personas a que nos ayuden, los grandes expertos, pero creo que sí es importante empezar las acciones, porque en el vamos a sentarnos y vamos a hacer, creo que se nos puede seguir yendo el tiempo, llevamos 1 año y pues ustedes irán viendo desde cuándo tienen noticias de órganos y la coordinación a la medida de sus posibilidades ha dado, ¿no?, todo el apoyo que ha podido. Y bueno, y desde la escuela también, incluso para los demás bienes culturales, se ha ofrecido, ¿no?, la vinculación para también trabajar a través de prácticas de campo en las medidas de las posibilidades. Un poco lo que voy es que quizás el manual finalmente servirá para que a partir de que se pueda revisar y a lo mejor ya con más conciencia de asumir ese rol como restauradores que estamos en distintos estados, se pueda trabajar de forma concreta, a lo mejor para llegar con preguntas, ¿no?, y a lo mejor ya hacer los ejercicios más sustanciosos. Exacto, y que en esa medida le vayamos dando salida. Yo estoy de acuerdo también con Norma en que sí, la idea no es que todo se desensamble, desde luego que no, pero creo que también habría que aprovechar ahorita, como ella lo decía, que está José Luis en la coordinación y que es organero, porque sería muy valioso tener un pequeño manual con consideraciones, es decir, en qué momentos, ¿no?, cuándo sí desensamblar, cuándo no desensamblar y cómo hacerlo, ¿no?, lo más ejecutivo posible, pero aprovechar que finalmente la coordinación hay ese espacio también de estar en gabinete y de poder desarrollar un trabajo de ese tipo, y creo que ayudaría mucho no solo para el momento de ahorita, sino para la posteridad, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que dijeron, no sé si a lo mejor ya se revisó, el hecho de tratar de buscar ayuda externa, no solo de México, sino traer gente como dentro del campo, del rubro, como con el CIMSIM, probablemente ellos puedan como mandar gente que tenga libre o mandar también como estos fuentes de apoyo, ya sea con rúbricas o lo que sea. Bueno, primero nada más en relación a lo que comentabas de ciertos lineamientos, ya hemos estado desde la coordinación, no nada más a través del equipo de órganos, sino a través de los diferentes especialistas, generando lineamientos de conservación en relación a
todos los bienes culturales afectados por los sismos. Tenemos una gran cantidad de pintura mural que está colapsada, ¿no? Tenemos metros y metros, en el que es importante establecer cuáles van a ser los criterios para su atención. Tenemos obviamente una gran cantidad también de fachadas en piedra, ¿no? Elementos pétreos que también necesitamos ir estableciendo criterios para su intervención, y de la misma forma se están estableciendo justo estos lineamientos para la conservación de los órganos dañados por sismos. Obviamente este trabajo tiene que ser colectivo, ¿no? De acuerdo a, bueno, un primer esbozo de estos criterios. Se generarán grupos de trabajo muy pequeños con escuela, con centro SINA, para poder establecerlos y para que sean documentos que empiecen a permear no nada más a los restauradores de los centros SINA que van a funcionar como supervisores, o no nada más a los restauradores del INA que van a funcionar como restauradores, sino para que también permeen en los restauradores particulares y en los especialistas, ¿no? Van lineamientos desde la importancia del trabajo interdisciplinario y colegiado entre arquitectos y restaurador, porque toda acción que genere arquitectura, ¿no? tiene una implicación en los bienes muebles, ¿no? Ese es como uno de nuestros principales elementos que estamos promoviendo y que queremos promover desde, no nada más las coordinaciones nacionales, sino que sea también un lineamiento que Dirección General lo promueva. En ese sentido, justo la experiencia que ya el equipo de órganos de la coordinación ha tenido en los diferentes estados ha permitido poder generar estos lineamientos, ¿no? Entonces espero que a la brevedad los podamos compartir. Y en relación a los apoyos, ahorita hay como varios apoyos que el instituto está tomando, que está recibiendo a nivel nacional e institucional. Nada más me voy de lo particular, bueno, de lo nacional a lo internacional. En el caso, por ejemplo, de apoyo a casos que ya requieran de una atención urgente, hemos estado generando brigadas, ¿no? Que creo que nada más nos tenemos que coordinar, brigadas en las que podemos estar solicitando restauradores de diferentes partes del estado para que puedan apoyar, hasta brigadas que ya salen de aquí de la coordinación de nuestras diferentes dependencias para apoyar el desmontaje urgente de cuadros de caballete de gran formato, ¿no? de mover piezas que se están dañando, que por ahí podríamos empezar también a trabajar con cosas como muy concretas. Organizaciones y sobre todo particulares a nivel nacional como Fundación Slim, como Harpelú, la Jenkins y demás han estado también ofreciendo apoyo específico para atender ciertos inmuebles, ¿no? Con Harpelú, por ejemplo, ahorita estamos atendiendo la pintura mural de Tehuantepec, estamos atendiendo también Huaquechula en Puebla, en el caso de la Jenkins creo que estábamos atendiendo otras esculturas, Chautla y demás, ¿no? A nivel nacional, los países como Francia, Chile, Estados Unidos, España han estado haciendo pues trabajos en conjunto con el instituto para poder hacer ya sea donaciones o trabajo en especie. Entonces han venido arquitectos especialistas para poder atender algunos sitios, o han estado promoviendo que especialistas vengan a hacer estudios en específico, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el gobierno español está haciendo una propuesta para poder restaurar las 3 imágenes de la catedral, la Esperanza, la Fe y la Caridad, que todavía no se concreta, ¿no? Pero estamos trabajando en ello, y eso lo que nos va a permitir es poder al menos saber que en lo inmediato podemos contar con el recurso para atenderlo. Yo lo que creo que tenemos que hacer en órganos es justo, ¿no? Valorar de nuestro panorama que tenemos cuáles son los que tenemos que atender de manera urgente. Por ejemplo, ahorita en el caso de Morelos, para la pintura mural
se organizó un equipo que atiende arqueología, patrimonio arqueológico, pero se fue a restaurar, a salvar restos de pintura mural que se cayeron de uno de los conventos, ¿no? En un día fueron y hicieron el levantamiento. Se está proponiendo que con escuela se genere otro equipo de trabajo que pueda otra semana ir y igual con la misma metodología poder empezar con el registro y la documentación de todos estos pequeños pedazos de pintura mural. Quizás para órganos podríamos generar también equipos pequeños en donde estén especialistas y se cuente con la participación no nada más de la Escuela Nacional de Conservación, ¿no? Tenemos la Escuela del Occidente, la ECRO, tenemos San Luis Potosí también. San Luis Potosí, por ejemplo, se unió a las brigadas para atender Taxco, ¿no? En Puebla también han estado haciendo, y bueno, ahora sí que lo que no ha faltado quien nos esté levantando la mano para pedir, para poder ayudarnos, sino más bien simplemente la coordinación. Es importante mencionar que los sismos no nada más trajeron como una gran cantidad de trabajo a nivel técnico, sino también una gran cantidad a nivel administrativo, ¿no? El hecho de ir al sitio, recorrerlo, generar todo el listado de daños, conciliar con seguros, generar toda la lista de catálogo de precios unitarios, poder valorar con las áreas administrativas cómo se van a estar bajando estos recursos, porque al final pues todos nosotros estamos siendo los responsables de un uso transparente del recurso, ¿no? Que creo que esa es la parte también más importante y bueno, en la que nos hemos tardado también muchísimo más. En Puebla tan solo hubo un equipo de 20 personas enfocado únicamente a poder elaborar precios unitarios para poder definir, ¿no? Cuánto nos iba a costar la restauración de los bienes en Puebla. Y ahorita todavía se está haciendo una evaluación, ¿no? Porque siempre hay algo que no cuadra, que no se revisó bien. Entonces se está haciendo un análisis sumamente minucioso de todo esto y lo que nos toca ahorita, ya a partir de todos estos pasos, es poder iniciar con las supervisiones, ¿no? Y con la atención del patrimonio. Muy bien, bueno, pues creo que ha sido una mesa muy fructífera, dejamos muchas ideas, muchos temas sobre la mesa que espero que en algún momento podamos sentarnos con más calma, por supuesto, y poder compartir con el resto y unir esfuerzos con otras disciplinas, ¿no? Pues muchas gracias a nuestras invitadas, les pido un aplauso para ellas. Y pues bueno, nos vemos a las 3, vamos a comer algo y a las 3.